Que la paz y la bendición de Dios sea con todos y cada uno de los que puedan estar escuchando este mensaje. Voy a leer un texto en la palabra de Dios, Primera de Samuel capítulo 3, versión del lenguaje actual. Voy a leer desde el versículo 5. Dice: Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió: yo no te llamé, anda, vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó, pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Yo quiero compartir hoy acerca de lo que es la interrupción de un sueño. Y para esto pues voy a dar la definición de lo que es un sueño y lo que es interrumpir. El sueño, tengo aquí, dice, es el estado de reposo en que se encuentra una persona que está durmiendo, pero también podríamos decir que el sueño es un suceso, proyecto, aspiración o cosa que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice y en el que se piensa con placer. Eso es un sueño. Ahora, ¿qué es interrumpir? Interrumpir es hacer que una cosa empezada pero no acabada no continúe definitivamente o por un tiempo limitado. Impedir a alguien que continúe lo que estaba haciendo. Bueno, yo podría decir en esta mañana que, sin temor a equivocarme, no hay un ser humano, no hay uno, no existe uno que no haya tenido o que no tenga un sueño, que no haya tenido un suceso, un proyecto, una aspiración, algo que anhela, algo que, como dice la definición, parece improbable, pero que cada vez que el ser humano lo piensa con placer. Y esto lo estimula, le hace crear estrategia, le hace trabajar por ese objetivo. Y la gente, muchas personas hasta su vida la entregan por ese sueño. Pero muchas veces estos sueños se interrumpen. Se interrumpen, ¿por qué? Por diferentes razones, por diferentes motivos. Uno, porque la economía no da, porque la misma naturaleza lo impidió, o como en este caso, que es el que yo quiero tratar, porque Dios los interrumpe. Hermano, Dios interrumpe los sueños. Pues sí, déjame decirte, Dios interrumpe los sueños. Se lo interrumpió a Samuel. Escuche, Samuel estaba descansando en el lugar, dice la palabra, un verso arriba, en el lugar del santuario donde estaba el cofre del pacto de Dios. O sea, descansar en ese lugar es descansar confiado. Pero, escuche, Dios tenía que interrumpir el estado de reposo de Samuel para darle una enseñanza. Dios interrumpe los sueños de los hombres para darle una enseñanza. En este caso en particular, el de Samuel, para revelarle el llamado. El llamado interrumpe sueños. El llamado de Dios interrumpe proyectos. El llamado de Dios interrumpe relaciones. ¿Cómo así? Hermano, Dios es un Dios que une. Sí, Dios es un Dios que une. Pero Dios es también un Dios que cuando la unión no va conforme al propósito que Él tiene con la persona, Dios tiene que actuar para interrumpir la relación. ¿Qué relación? Bueno, mi hermano, diferentes relaciones en la Biblia fueron interrumpidas por Dios. Unas antes de consolidarse, otras estando consolidadas, Dios tuvo que cortar, tuvo que quitar, tuvo que desprender. Y hermano, podríamos dedicar mucho tiempo a esto, a Dios interrumpiendo relaciones. ¿Por qué? Porque por el llamado. Por el llamado, Dios interrumpió la relación de el profeta
¿Por qué la interrumpió? Dice él que le quitó de golpe a lo que él amaba, al anhelo donde estaba su corazón. ¿Por qué? Por causa de su llamado. Porque Dios sabe, mi hermano, que muchas veces las cosas que nos generan placer tienden a desenfocarnos. Y cuando algo te va a desenfocar del llamado, pues Dios simple y llanamente te lo quita. Escuche algo interesante en la vida de Samuel. Samuel desde pequeño fue dedicado a un proyecto. ¿Quién lo dedicó? Lo dedicó su madre, que tuvo una experiencia con Dios. Y cuando él fue niño, estuvo sometido a ese proyecto. Llegó un momento en el que él crece. Y cuando él crece tenía la autonomía y la libertad como ya una persona pensante y libre de poder decidir si seguir o interrumpir el proyecto que su madre había empezado en él. Pero él decidió voluntariamente sacar adelante ese proyecto. Hermano, y esto fue agradable ante Dios. Tan agradable fue, escuche, que Dios mismo decidió llamarlo dentro del templo. Ya él estaba sirviendo, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Tanto que Dios lo llamó varias veces y Samuel no entendía que era Dios el que lo estaba llamando. Amado amigo, Samuel podía decidir si llevar una vida conforme a la que llevaban los hijos de Elí, pero Samuel decidió ser diferente. Hay cosas a las que Dios está llamando a la iglesia en este tiempo y que Dios va a hacer que se interrumpan en nuestras vidas. Hay cosas en las que la iglesia de este tiempo se siente confiada, tranquila, se siente resguardada, pero están impidiendo y están desviando al hombre, a la mujer, al ministro del llamado que Dios tiene. Hay llamados que están estancados por causa de los sueños que la persona tiene. Hay llamados que están detenidos por causa de las cosas que le generan placer a la persona. Y cuántos proyectos que Dios tiene para realizar en este tiempo no se han podido llevar a cabo porque el instrumento que Él tiene para hacerlo en el día de hoy no está dispuesto porque tiene otros sueños, tiene otras ocupaciones, tiene otras funciones en las que está realizando, y esto no se puede llevar a cabo de esta manera porque la persona no tiene el más mínimo interés de realizarlo. Escuche, la madre de Sansón lo estableció un diseño. En el templo de Dios Samuel tenía un diseño, pero Samuel decidió ser obediente al llamado. Es necesario ser obediente al llamado en estos tiempos. Samuel fue un caso contrario al caso de Sansón. Que Sansón fue una persona que entendió el llamado, que conocía el llamado, pero que hizo que muchas veces sus sueños, sus deseos estuvieran por encima del llamado. A sus padres y al mismo Dios, él terminó diciéndole: esta es la que me gusta, consíganmela por mujer. Y iba y se acostaba, tenía relaciones, hacía lo que a él bien le parecía. Y esto identifica a muchas personas dentro de la iglesia hoy. Personas que no están dispuestas a interrumpir sus sueños por causa del llamado. Hay gente que Dios está llamando a la música, al ministerio pastoral, al ministerio evangelístico, al ministerio profético. Y estos ministerios no han podido surgir, pues simple y llanamente porque la persona no ha hecho morir. Escuche, cuando no hacemos morir lo terrenal en nosotros, el proyecto no va a surgir. La visión y el llamado no se va a levantar. ¿Por qué no se va a levantar? Pues simple y llanamente porque la palabra dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. Escuche, hay ministros en este tiempo, ya con llamados, personas con llamados en este tiempo, que anhelan tener la honra que tuvo Samuel, pero están viviendo como los hijos de Elí. Y viviendo como los hijos de Elí, nunca vas a poder tener en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, no vas a poder alcanzar la honra que alcanzó Elí. Por eso es necesario que dejemos que la mano de Dios siga interrumpiendo nuestros sueños, que Dios se meta con las cosas que nos generan placer. Hay gente que batalla contra la doctrina. ¿Por qué batalla contra la doctrina? Porque simple y llanamente la doctrina va en contra de las cosas que nos generan placer y nos hace o nos somete y nos lleva a estar
en obediencia a Dios. Y eso es duro para el ser humano. El ser humano, mientras el Espíritu está sobre su vida, puede ser fiel a Dios y obediente. Pero cuando el ser humano se empecina en hacer su deseo, hermano, oh, cuán duro es estar sometido a los designios de Dios. Deja que Dios interrumpa tus sueños, deja que Dios se meta con lo que te agrada, deja que Dios toque tus proyectos y deja que Dios sea el que haga con ellos conforme a su voluntad. Estoy seguro, hermano, que así como Samuel terminó en honra, terminó en victoria, terminó aleluya, honrado delante del pueblo y con la honra de Dios, también tú vas a poder llegar a ser. Tu ministerio y tu vida van a experimentar cosas nuevas cuando dejes que las cosas que te generan placer sean interrumpidas por Dios y seas capaz de decir, como dijo Samuel, Dios mío, aquí estoy. Habla, mi Señor, que tu siervo está escuchando. Y cuando él le dijo eso, Dios se le reveló y empezó Samuel a conocer lo que verdaderamente Dios tenía para él. Estaba dentro de la casa de Dios, pero no sabía lo que Dios iba a realizar. Así sabemos mucho. Sabemos que estamos dentro de la casa de Dios, pero no sabemos en realidad el diseño que Dios tiene para nuestras vidas, porque no hemos dejado que el Señor interrumpa nuestros planes. Que la paz y la bendición de Dios sea contigo en esta mañana, hermano y amigo. Es mi deseo para ti y que Dios se te revele y que puedas ser sensible a dejar que Él interrumpa lo que está deteniendo el fluir de su espíritu en tu vida. Te lo desea tu hermano y amigo Davis Guerrero. Bendiciones.